Es una nueva edición de Café Financiero con toda la información que usted necesita para manejar mejor su dinero. Hoy vamos a tratar un tema muy importante para todos los usuarios de tarjetas de crédito. ¿Cuánto nos cobran los bancos cuando a fin de mes no pagamos el saldo total del resumen? Vamos a repasar lo sucedido en los mercados de capitales y en el último bloque, como siempre, vamos a analizar los principales temas económicos de la semana, en esta ocasión con la presencia del economista Ricardo Delgado. Quédese con nosotros tras el siguiente intervalo. Vamos a regresar con todos estos temas, vamos a responder a todas sus consultas. Aquí estamos ya nuevamente con la compañía de Santiago Chelala, está Yamila Escala y hoy nos acompaña Miguel Cielonca, quien va a repasar lo sucedido esta semana en los mercados de capitales. ¿Qué tal? ¿Cómo andan todos? Hola, ¿qué tal? Gracias nuevamente por estar aquí con todos nosotros y bueno, vamos a comenzar con las noticias que tenemos para hoy. Y de acuerdo a lo anunciado en su momento, en los próximos días debería comenzar a funcionar el nuevo sistema de póliza digital. Yamila nos cuenta qué va a suceder con este tema. Hoy entra en vigencia el sistema de póliza digital para automotores. En unos días más podremos consultar de manera online este sistema que nos permitirá acceder a la información de una manera mucho más eficaz, tener un mayor seguimiento de las pólizas y control de los contratos para todos los actores del mercado. Una póliza digital que entra en vigencia en el marco de una superintendencia con algunos cambios internos que todavía se mantienen, con reclamos salariales, incluso con un boletín oficial aún no publicado, aunque ya listo, y en el marco de un mercado con incertidumbre por parte de los empresarios en lo que refiere a reaseguradoras, pero con expectativas de crecimiento. Entonces, bueno, en realidad quisimos saber qué opinan los empresarios de Juan Bontempo, el superintendente que asumió el 10 de diciembre de la mano de Amado Budó, una de sus últimas designaciones al frente de Economía. Y lo cierto es que hay sensaciones dispares. Por un lado están aquellos que dicen que va a seguir las prioridades del gobierno nacional por encima de los intereses de la necesidad de un marco regulatorio, de un marco de seguridad para las empresas. Y por otro lado están los que dicen que, bueno, que en realidad ellos sienten que hay un canal de diálogo muy abierto, que incluso se han cerrado inspecciones que se mantenían abiertas y que ya no tenían por qué estar de esa manera, e incluso que este superintendente parece estar más criterioso y se espera una administración más eficiente. Esas son las opiniones que rondan entre los empresarios. En realidad se espera que se continúe con las medidas tomadas el año pasado, en el marco de esta incertidumbre que recién comentábamos, y a la espera de lo que ocurra con el plan estratégico y su implementación. La póliza digital, como estaba prometido, entró en vigencia. Veremos qué ocurre hacia lo que sigue del año. Muy bien, perfecto. Bueno, vamos a seguir ahora con información muy importante para los usuarios de tarjetas de crédito. ¿Cuánto nos cobran los bancos cuando a fin de mes no pagamos el saldo total del resumen? Suele ocurrir que llega la cuenta de la tarjeta de crédito y vemos que gastamos más de lo que creíamos y entonces se paga un mínimo, se paga menos del total y se financia lo que se llama el saldo deudor. Sobre ese saldo, el financiamiento, por supuesto, no es gratuito, sino que tiene una tasa de interés que varía mucho según el banco y según la tarjeta que utilicemos. Lo que vamos a ver en pantalla son los costos, es decir, la tasa nominal anual que cobran los bancos y las tarjetas de crédito por este financiamiento del saldo deudor en las tarjetas. Lo vemos entonces, la más económica, el Banco Nación, con 25%. Le sigue el Banco Credicop, 27,5% anual. Esta siempre es la tasa de interés. Banco Provincia, 28%. Credicop para Visa, Mastercard, 29%, al igual que el Banco Ciudad. Y vean cómo los bancos privados ya se escapan bastante más. Banco Francés, 35%. Standard Bank, 35,5%. Santander Río, 37%, al igual que el Galicia. Y HSBC y Banco Macro, 37,5%. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros dejamos, por ejemplo, a lo largo de un año, 1.000 pesos de saldo deudor en la tarjeta, vamos a terminar pagando 1.375 en el peor de los casos, más por supuesto los seguros de vida que se pagan sobre estos saldos. Así que hay que tener en cuenta que cuando uno financia la tarjeta de crédito no es gratuito, por supuesto, y que hay una diferencia de hasta un 50% en el interés que se paga según elijamos un banco público o un banco privado.
Muy bien, hay información entonces que hay que tener muy presente al momento de realizar compras con la tarjeta de crédito. Vamos a comenzar a repasar ahora lo sucedido en los mercados de capitales. Otra buena semana a nivel internacional, nos cuenta Miguel Cielonca. Así es, Alejandro. Tuvimos una semana, propongo hacer un raconto día por día. El día lunes buenos datos del mercado inmobiliario en Estados Unidos. El día martes habla Ben Bernanke, la verdad un especialista en el manejo de expectativas del mercado. Los datos del día lunes fueron muy positivos, bien recibidos por el mercado. El día martes hubo un poquitito más de incertidumbre con la charla de Greenspan, perdón, de Bernanke. El miércoles tuvimos números feos, bienes de consumo durable. Y después terminamos la semana con muy buenos datos, PBI como se esperaba, 3%, y el día viernes hubo datos de consumo, de ingreso y confianza del consumidor. Yo aprovecharía para mirar por el espejo retrovisor y poder resumir un poco qué pasó en el trimestre. El trimestre fue un trimestre para el recuerdo, fue un trimestre muy bueno. En el bloque que viene desarrollamos un poco lo sucedido en el trimestre. Te recordaste, ¿no? Te acordaste de un viejo referente, ¿no? Que estuvo ahí en ese lugar de la Reserva Federal, ¿no? Durante años marcando, ¿no? También la política monetaria de los Estados Unidos, ¿no? Muy parecido. Bueno, muy bien, nos vamos a un corte. En instantes estamos nuevamente con todos ustedes. Estamos aquí de regreso y ya es momento de comenzar a responder las consultas que nos han enviado a través de los distintos medios, a través de los teléfonos que pasamos continuamente por debajo de la pantalla y también a través de nuestra página de Facebook. Vamos a comenzar con la pregunta de Darío sobre la situación del HSBC. Es un banco de capitales ingleses que ocupa el puesto número 7 en el ranking de depósitos en la Argentina. Tiene un patrimonio de 2.996 millones de pesos, depósitos 20.921 millones y acumula resultados positivos. En el último ejercicio de 427 millones de pesos. Cara sonriente entonces para el HSBC. Bueno, también se comunicó con nosotros Adriana para conocer el estado del Banco Santiago del Estero. Es el agente financiero, por supuesto, de la provincia de Santiago del Estero y tiene un patrimonio de 380 millones de pesos, depósitos, como vemos en pantalla, por 2.657 millones y muestra resultados positivos. Según información del Banco Central, 111 millones de pesos. Buenos indicadores de solvencia y liquidez, cara sonriente para el Banco Santiago del Estero. Muy bien, seguimos con información de seguros. Hace algunos días el Ministerio de Economía hizo efectiva la aplicación de multas a personas involucradas en la compra-venta de un seguro ilegal. Yamila nos amplía esta información. Es así que se hizo efectiva esta multa impuesta a un comprador y a un vendedor de un seguro offshore. Recordemos, estaba esto sancionado desde 2009, ahora se efectivizó, como les decía. Recordemos que en el país está prohibido la contratación de un seguro en el exterior y la ley prevé la aplicación de multas de hasta 25 veces el valor de la prima. En este caso, el comprador pagó $6.000 y el vendedor $11.000. Estamos hablando de una empresa que opera de manera ilegal en el país, se llama National Western Life, una compañía de seguros que está radicada en Estados Unidos y que, bueno, vende seguros en Argentina que muchas personas contratan. Más allá de conocer el nombre de esta empresa y el caso en particular o los casos en los que se efectivizó la multa, es importante lo siguiente. Todos debemos tomar conciencia o no de la importancia de contratar un seguro de vida. Es importante que la sociedad incluso lo vaya incorporando, pero lo cierto es que una empresa a la cual le contratamos un seguro debemos conocer su situación. Esto, ¿dónde lo podemos ir a buscar? A las fuentes oficiales públicas como la Superintendencia, a los programas como Café Financiero y bueno, a todos aquellos que nos puedan extraer y explicar esa información y si no, ya les digo, directamente consultándolo con las fuentes oficiales. Porque además una empresa para poder operar tiene que estar, una aseguradora para poder operar tiene que estar autorizada por la Superintendencia. Desde ya que en el caso de las compañías que operan directamente desde el exterior, estamos hablando de la llamada competencia desleal que podría enfrentar una empresa que está radicada en el país. Pero bueno, la ley lo impone, prevé multas y más allá de la multa, estamos hablando de beneficios que podrían ser no cobrados en el caso de sufrir un siniestro, que es el motivo por el cual contratamos un seguro. No es que por contratarlo en el exterior no nos van a pagar, pero es una posibilidad y no tenemos a quién reclamarle de alguna manera. Esta es la situación, se efectivizó la multa, pero es importante que conozcamos esta información. Además de ya también una empresa, ¿no?, que no opera en el mercado local, que no fue autorizada por la Superintendencia de Seguros, no está controlada
por esta institución y obviamente no ofrece las mismas garantías al asegurado. Pero vamos a cambiar de tema. En lo que va del año, el dólar subió más lentamente de lo previsto. La mayoría de los analistas ubicaba a la moneda americana en 4.80 o por encima de esa cifra a final del año, y si se mantiene el comportamiento, ¿no?, que el dólar viene mostrando en estos primeros meses del año, el dólar oficial estamos hablando, no superaría o apenas superaría los 4 pesos con 60. A partir de esto, María Larrauri le preguntó a los ahorristas qué espera que suceda con el dólar en los próximos meses. El año el dólar subió muy tímidamente. Se esperaba que para fin de año alcanzara los 4 pesos con 80, pero al ritmo al que va subiendo no alcanzaría siquiera los 4 pesos con 60. Café Financiero le preguntó a los ahorristas qué esperan que suceda con la divisa norteamericana en lo que resta del año. Yo creo que el dólar sí, efectivamente está un poco bajo. Lo que pasa es que en este país cada vez que sube el dólar es como que se disparan los precios, la gente sale a comprar dólares. Creo que lo tendrían que ir llevando a poco y llevarlo digamos, al valor que tiene que estar. El que hace 4 años compró dólares, bueno, no le ha dado mucho interés. Lo que pasa es que la gente se refugia un poco en el dólar y creo que lo que hay que hacer es tratar de producir, que este país trabaje y haya cada vez más fuente de trabajo. Ya estamos advirtiendo que hay una diferencia entre el dólar oficial y el dólar paralelo, así que, a decir verdad, ¿qué va a ocurrir próximamente o en el curso de este año? En ciencia cierta no se podría decir. Cuando se habla en Argentina del signo monetario, todos decimos que es el peso, pero desde hace mucho tiempo es el peso y también el dólar. Generalmente el dólar para grandes operaciones o operaciones importantes se usa de esa forma, compra y venta de inmuebles, compra y venta de automotores. Y como ahorro también, porque la moneda argentina lamentablemente en los últimos tiempos se ha devaluado bastante. Creo que para mí lo van a tratar de acercar al dólar paralelo, que es lo que tendrían que haber ido haciendo paulatinamente, y me parece que se les fue de las manos, entonces creo que van a ir de a poquito acomodándolo para tener un valor más real a lo que es la economía argentina. Siempre el dólar fue un buen ahorro, históricamente, así que no creo que vaya a cambiar. Se supone que que justamente va a aumentar, y también el mercado paralelo va a tener una gran alza. Bueno, el gobierno por el momento parece inclinarse por mantener un dólar barato para extender justamente estas situaciones que viene justamente aplicando, ¿no?, los controles a la compra de dólares, las restricciones a las importaciones, pero sin embargo lamentablemente tarde o temprano va a tener que hacer frente a el problema de la inflación, que en estas condiciones va carcomiendo la competitividad de la economía argentina. Así es, Ale, me parece que la clave pasa un poco también por ver cuál es la tasa de emisión de dinero. Si fuera tan fácil emitir pesos para financiar al Tesoro, lo harían todos los países, y sabemos que hay muchos recaudos, ¿no?, de ser exagerado con este tipo de instrumento de financiación. Bueno, muy bien, vamos a seguir hablando de este tema en el próximo bloque con Ricardo Delgado, pero vamos a terminar de completar el análisis de lo sucedido en los mercados de capitales esta semana con el cierre del balance del primer trimestre de este 2012. Sí, muy bien. Como comentaba hace un ratito, el trimestre realmente es para el recuerdo, Así como el año 2011 había sido para el olvido, este trimestre es para el recuerdo. Los índices accionarios, por dar algunos ejemplos, el Standard & Poor's 500 creció 12% en un trimestre. Para que lo tengamos en perspectiva, a lo largo de la última década dio más o menos 0. Entonces, 12% en un trimestre es de otro planeta. Otros índices, el Nasdaq 20%, el Dow 8 y pico por ciento, varias bolsas en Europa al 20%. Realmente fue una fiesta. Como decíamos, mirando un poco por el espejo retrovisor, ¿qué es lo que cambió? Y uno puede decir que se alinearon los planetas, ¿no? Por un lado, Estados Unidos empieza a mostrar buenos números. Por el otro, Europa por fin se decidió a mostrar que va a hacer todo lo que tenga que hacer para evitar la crisis y proveyó liquidez. Lo había hecho Estados Unidos, lo hizo el Reino Unido, lo había hecho Japón, y Europa seguía, Europa eurozona, ¿no? Seguía demorándolo. De manera que
Entre esas dos cosas, y yo diría que los inversores que de alguna manera tiraron la toalla, ¿no? Se cansaron de vivir en depresión, se combinaron y se dio este despegue. Muy bien, un mejor panorama entonces internacional. Vamos a ir a una última consulta sobre la situación de una compañía de seguros. Y para Julio, que nos consultó sobre la situación de La Meridional, esta compañía presenta un activo de 905 millones de pesos, un pasivo de 767 millones, patrimonio 138 millones, un resultado negativo de 12 millones, primas 638 millones de pesos e informa 7.010 juicios. Con indicadores que se condicen con los del promedio del mercado, es que le otorgamos la luz verde de nuestro semáforo a una empresa que obtuvo el puesto número 12 en el ranking Prestigio Seguros Generales y que resultó con la mayor producción en el ramo de responsabilidad civil en el año 2011. Bueno, vamos a un nuevo corte, en instantes estamos de regreso. Aquí estamos ya con la compañía de Ricardo Delgado para analizar los principales temas económicos de la semana. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo andás? ¿Cómo les va? Gracias por venir nuevamente. Y justamente luego de un comienzo de año con mucha calma en el mercado cambiario, en las últimas 3 semanas se ha recalentado la demanda del dólar en los mercados no oficiales. El dólar informal o blue creció más de 20 centavos en las primeras 3 semanas de marzo o desde comienzos de marzo, y la operación denominada como contado con liqui superó esta última semana que pasó los 5 pesos con 30, alcanzando los máximos históricos. Ricardo, ¿a qué atribuís este recalentamiento de la demanda del dólar en el contexto, ¿no?, de un dólar oficial que solo subió 3 centavos en todo el mes de marzo? A ver, me parece que hay en alguna parte del mercado financiero el temor de que la nueva Carta Orgánica del Banco Central genere una suerte de festival de emisión monetaria y de despilfarro de reservas. Me parece que esa es la lectura quizá más de fondo. Yo tengo la impresión que el gobierno no va a ir en esa dirección porque justamente sabe que proteger la caja en dólares, es decir, las reservas del central, es el objetivo básico central, y por eso, entre otras cosas, las medidas restrictivas a la compra de dólares y las restricciones a las importaciones. Por un lado, y por otro lado también se sabe, y lo decía Santiago antes, que un esquema, digamos, de emisión monetaria sin límite lo que va a hacer básicamente es acelerar la tasa de inflación. Y si el gobierno lo que quiere es, de alguna manera, empezar a ordenar los precios relativos, los precios más importantes de esta economía, es muy difícil hacerlo, precios como el del salario, las tarifas, la tasa de interés o el propio gasto público, va a ser muy difícil hacerlo con una inflación que puede acelerarse en caso de que la maquinita vuelva a funcionar en forma muy caliente, ¿no? Entonces me parece que hay una especie de sesgo de percepción, de error de percepción de parte del mercado. Creo que estamos entrando en una etapa, el segundo trimestre del año, en donde los dólares comerciales van a ser determinantes para fijar el tipo de cambio en la Argentina. Claramente, digamos, vamos a tener una cosecha de soja y exportaciones de soja y sus derivados que va a estar bastante en línea con la que fue el año pasado, porque la soja ya está por arriba de $500 la tonelada y porque los efectos de la sequía van a ser bastante marginales. Entonces me parece que hay una suerte de sobrereacción y de reajuste en algún sector que yo creo que, digamos, aquellos que han comprado a precios altos pueden llegar a perder dinero, por lo menos en estos próximos meses. ¿Crees, Ricardo, que el dólar oficial va a continuar mostrando el comportamiento que viene mostrando en estos primeros meses del año? Sí, yo creo que es claro que el gobierno no va a ir a un esquema de devaluaciones discretas, de asaltos. Lo demostró en noviembre del año pasado, cuando algunos reclamaban 10-15% de ajuste en el tipo de cambio para cerrar esa brecha teórica, digamos, que existía en ese momento. Digamos, me parece que también en ese momento era un error haber, seguido lo que algún sector de mercado pedía, porque eso hubiese complicado lo que decíamos antes, esta discusión salarial, la discusión, digamos, de hacia dónde va la nominalidad de los precios de esta economía, y me parece que eso se va a mantener ahora en estos meses. El gobierno opta por un esquema claro de microdevaluaciones, devaluaciones de a centavos, correcciones de a centavos del peso, que pasó de 4.25 a fin de año a 4.40 hoy.
Hablabas, Ricardo, de la importancia de los dólares del comercio exterior. Sí. Un comercio exterior que ya recibió quejas justamente esta semana por parte de Europa, de Estados Unidos, en la OMC, la Organización Mundial del Comercio. ¿Qué tan grave pueden ser esas quejas contra la Argentina? Bueno, nunca es bueno que un grupo tan importante, además, tan numeroso de países, denuncien a un país, en este caso la Argentina, en la OMC, o presenten una queja. En realidad no es una denuncia formal. La OMC es un foro, digamos, donde se discuten las cuestiones comerciales entre países, pero vale la pena, Santiago, recalcar que también Brasil en estos días recibió una queja parecida, porque Brasil aumentó el impuesto, lo que se conoce como el IPI, el impuesto a los productos industrializados, que lo llevó al 35% para todos los autos importados hacia Brasil, excepto los argentinos y mexicanos, con los cuales tiene un acuerdo. Entonces, estas cuestiones, si bien, como decía, no son buenas, tampoco te van a generar ni sanciones comerciales, ni cerrazones, digamos, o retaliaciones en otras economías. Ahora, también el gobierno decidió dar marcha atrás esta semana con el tema de la importación de los libros, ¿no? Así como dio marcha atrás con los subsidios, con la quita de subsidios. Digo, ¿no hay una sensación de improvisación cuando uno anuncia una medida y después va para atrás? Sí, yo tengo la impresión que, digamos, en el caso de los libros era claramente injustificado, porque el impacto macroeconómico y sobre la cuenta comercial argentina es marginal. Me parece que ahí hay que hacer sintonía fina. Creo que la política comercial externa argentina tiene que entrar en una etapa de sintonía fina. Yo creo que hay que administrar el comercio. Me parece que es necesario, insisto, cuidar la caja en dólares, las reservas del central, digamos, negociación por negociación, país por país. No es lo mismo, digamos, la relación que la Argentina tiene con Brasil que la que tiene con China, por ejemplo, con la importancia que tiene China también, pero sin duda Brasil es un eje estratégico de crecimiento de la Argentina. En el caso de los subsidios, me parece que cuando se anunció la quita de subsidios allá por noviembre del año pasado, fue una señal fiscal, por un lado, y era una señal en un mundo que parecía que en este primer semestre se caía. Uno todavía, digamos, ya uno recuerda pronósticos apocalípticos, no solo en Grecia, sino en toda la periferia europea, y esto cómo iba a derramar en el resto del mundo, no se sabía. Ese escenario parece que ya pasó, y el gobierno empieza a tener más margen, soja $500 mediante, y como decíamos antes, impacto de la sequía también más acotado, empieza a tener más margen fiscal para permitirse de alguna manera no quitar poder de gasto a estos sectores. Tenemos, Ricardo, un minuto más. Justamente, bueno, hay quienes están ya señalando, ¿no?, o advirtiendo fuertes señales de desaceleración en la economía argentina. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Sin duda, la economía argentina se está desacelerando. Hemos tenido un primer trimestre con un crecimiento interanual bajo, con un impacto básicamente sobre la industria y la construcción. Pero me parece que el punto es, y esto está en línea con lo que está pasando en el mundo, está pasando en Brasil, está pasando obviamente en Europa, está pasando en Estados Unidos, que se recupera pero no se recupera tanto. Entonces me parece que estamos en un mundo mucho más frío. El punto es, ¿estamos en recesión o no? Como algunos de mis colegas están planteando, no. Y creo que no vamos a entrar a una etapa en donde caiga la actividad económica y caiga el empleo. Muy bien, bueno, Ricardo, muchas gracias por habernos acompañado. Nos vamos con este análisis de Ricardo Delgado sobre lo que puede esperar a la economía argentina en los próximos meses. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos el próximo martes a las 17 horas aquí por Metro.